Estamos ya en nuestro tercer video sobre esta introducción a la programación con Small Basic, y hoy día vamos a revisar varias funciones que son bastante interesantes, funciones de ciclo y las matrices o arreglos. En primer lugar, podemos ver que hemos mantenido algunas características de los programas que hemos ido haciendo en los videos anteriores, que en el fondo son el mismo programa, pero que vamos refinando. Tenemos acá, por ejemplo, ¿cierto?, las llamadas subrutinas, ¿cierto?, que son estas secuencias que nosotros llamamos desde el programa a través de esta particular forma de escribirla. Por ejemplo, la subrutina configuración, que la podemos encontrar, ¿cierto?, en el área de subrutinas. Acá está, configuración, donde estamos colocándole un título a la ventana, definiendo color de fondo y el color del texto. Junto con eso también limpiando la pantalla una vez que configuramos. Hemos usado la misma técnica para definir el título. Luego leemos, ¿cierto?, la altura. Recuerden que estamos trabajando con un programa que analiza el índice de masa corporal, ¿ya? Bueno, y junto con otros detalles que son los que vamos a dar ahora, que en el fondo debería ser un cálculo del índice de masa corporal e hipertensión, en el fondo, ¿ya? Bueno, luego de que ingresamos la altura, ¿cierto?, limpiamos la pantalla y aquí viene algo nuevo. Vamos a ingresar las lecturas durante 3 semanas, tanto de la presión sistólica, tanto del peso como de la presión sistólica y la presión diastólica, ¿ya? La presión sistólica y diastólica son dos características de la gente que sufre de hipertensión arterial. Son dos parámetros que deben ir revisando constantemente. Para hacer esto vamos a usar en primer lugar un ciclo for, que está definido aquí, ¿cierto?, por la variable i, que va a ir de 1 a 3 porque vamos a hacer una lectura, vamos a pedir datos durante 3 semanas. Este ciclo se cierra aquí abajo en for, y además vamos a utilizar una matriz o un arreglo o un array, la matriz usuario, ¿cierto?, que está definida por el índice i y por la variable peso, presión sistólica, presión diastólica. ¿Qué significa? Significa que en cada ciclo que ingrese vamos a leer un peso, una presión sistólica y una presión diastólica. Por cada ciclo va a pasar, por ejemplo, la variable i va a tomar el valor 1, va a ingresar como la semana 1, vamos a tener un peso para la semana 1, una presión sistólica para la semana 1, una presión diastólica para la semana 1, y luego en esta área lo que vamos a hacer es acumular o sumar, ¿ya?, los valores que se van ingresando. La primera semana va a acumular el peso, la presión sistólica y la presión diastólica. Limpia la pantalla, va al siguiente ciclo y la i va a tomar el valor 2 y vamos a capturar, ¿cierto?, un peso, presión sistólica y presión diastólica, pero ahora de la semana 2, y eso se lo vamos a sumar al peso de la semana anterior, a la presión sistólica de la semana anterior y a la presión diastólica de la semana anterior. Luego limpiamos y volvemos al inicio del ciclo para que tome el último valor, que es el 3 o la tercera semana, y va a pedir un peso, una presión sistólica y una presión diastólica de la tercera semana, que se la va a sumar a la anterior, ¿cierto? Y en ese momento que se cumple este ciclo y ya no toma o no hay más valores para esta variable, va a continuar, ¿cierto?, a la siguiente parte del programa, donde va a calcular los valores promedios. Y los valores promedios no van a ser otra cosa que suma peso, ¿cierto? Suma peso, que es lo que se acumuló del peso durante estas 3 semanas, suma pesisto, o la sumatoria de las presiones sistólicas, dividido por, bueno, aquí hay un error, debe decir 3, ¿ya? Originalmente lo hice con 5 semanas, pero en realidad, para que no sea tan largo cuando lo muestre, vamos a dejarlo en 3. Limpiamos la pantalla nuevamente
y vamos a mostrar los resultados, ¿ya? Recuerden que estos son escrituras de línea vacía, digamos, para ir acomodando los textos. Acá tenemos otra subrutina, el cálculo del índice de masa corporal, ¿cierto? Que está aquí abajo, cálculo del índice de masa corporal, ahí está la subrutina. Fíjense que, ¿cierto? Estamos usando la variable P, que no es otra cosa que el peso, ¿cierto? Que es la suma del peso dividido por 3 porque es el peso promedio, ¿ya? Ok, una vez que tenemos eso, entonces vamos a hacer la presentación de resultados, vamos a presentar el índice de masa corporal, la presión sistólica, la presión diastólica y un correspondiente diagnóstico, ¿ya? Ahora, vamos a esta subrutina de análisis de resultados del IMC que ya habíamos visto en un programa anterior, digamos, de este mismo. Si nosotros nos vamos a la subrutina, ¿cierto?, de la análisis del IMC, encontramos, ¿se acuerdan? Esta sentencia if condicional, donde nosotros vamos analizando, digamos, en función de las medidas que tuvimos, promedio, vamos analizando en qué rango están y en función de eso estamos dando un diagnóstico. Lo mismo vamos a hacer para la presión sistólica, vamos a tomar el valor promedio y lo vamos a analizar en los distintos rangos para ver cuál es el diagnóstico que le damos. Y lo mismo haremos con la presión diastólica, ¿cierto? En función del rango en el que caiga, vamos a tener un diagnóstico. Vamos a ver ahora cómo funciona. Lo ejecutamos, cálculo del índice de masa corporal, recuerden, y debería decir ahí, y análisis de presión. Primero nos pide la altura, ¿cierto? Vamos a colocar una altura X. Luego, la primera semana nos pide un peso, ¿cierto? La presión sistólica. Vamos a ir ingresando valores, digamos, al azar solamente porque es para probar el programa. Y listo, completamos ahí la tercera semana. Y obtenemos los resultados. Nos dice que tenemos un índice de masa corporal 21. ¿Cierto? Una presión sistólica de 67, una presión diastólica de 57 y nos da como diagnóstico un peso normal y un riesgo cardiovascular promedio. Tanto la presión sistólica como nuestra presión diastólica es óptima. Espero que les haya gustado. El próximo video vamos a analizar las últimas funciones y las últimas características interesantes de este Small Basic para pasar después a lenguajes un poco más complejos.